9 minutos pasan de las 10 de la mañana, de las 9 en Canarias. Seguimos en primera hora en Gestiona Radio. Ya saben que estamos con ustedes hasta el mediodía. Y hace unos días leí una frase que me hacía reflexionar. Los datos personales son el petróleo del siglo XXI. Y no lo decía precisamente alguien que no sabe de lo que está hablando. Lo decía el presidente de la red de contactos profesional, Shin. No me negarás, Arturo, que las empresas son cada vez más conscientes de la importancia del negocio que pueden hacer de estos datos. Los ejemplos más legales los encontramos en algunas prácticas que llevan a cabo grandes negocios. Panelistas a cambio de grandes descuentos, preguntar el código postal en la línea de caja, las tarjetas premium. En definitiva, formas de que las grandes empresas conozcan las características y las necesidades de sus clientes. Todo ello sin olvidar que en muchas ocasiones pues el peaje evidentemente que tenemos que pagar para darnos de alta en una web, bajarnos una aplicación o incluso recibir promociones es simplemente rellenar un sencillo formulario, una acción que demuestra cómo en lugar del dinero la nueva moneda de cambio son precisamente los datos personales. El problema, Arturo, viene cuando estos datos no se dan de manera voluntaria, sino que se roban. Y si no, que le pregunten a Sony, que el año pasado vio como los ciberdelincuentes accedían de un solo golpe a datos de casi 25 millones de sus cuentas. Entonces, estos ladrones tan especiales se llevaron nombres, direcciones, postales, emails, teléfonos e incluso datos bancarios. E incluso direcciones postales. Rafael Echerandio, director de análisis de IDC. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Está también con nosotros Carlos Alberto Saiz, vicepresidente de ISMS Forum, subdirector del Data Privacy Institute. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Y nos acompaña también Javier Fernández Samaniego, socio director de Berenberg. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, señores, los datos personales son el petróleo del siglo XXI, como decía el otro día el presidente de Shin. Yo creo que la información es el petróleo del siglo XXI, entre la cual evidentemente están los datos personales. ¿La información más que los datos personales? Claramente hay muchas más compañías que dependen ahora de activos intangibles más que de activos tangibles, ¿no? Muchísimas compañías. Pensemos simplemente, no sé, una empresa aseguradora no tiene grandes volúmenes de cosas tangibles de propiedad, sino que su mayor propiedad es su base de datos y sus pólizas. Es un ejemplo. Las empresas de Internet, pues muchísimo más, ¿no? Incluso una aeronave, por ejemplo, una compañía aérea, realmente lo que le interesa son los clientes. No necesita prácticamente nada, ni siquiera tener aviones en propiedad. Hombre, sí, eso es cierto. De hecho, además, cada vez las empresas lo estamos viendo, sobre todo en Internet, cómo creen más importante conocer datos personales de sus potenciales clientes, sobre todo en buena parte para poder adaptarse poco a poco a las que van a ser sus necesidades, ¿no? El conocer la experiencia de nuestro cliente, cuáles son sus costumbres, sus gustos, hasta dónde puede llegar este conocimiento tanto legal como técnicamente. Infinito. O sea, yo diría que no somos conscientes de la cantidad de información que se genera sobre nosotros, no solo lo que mencionas como datos personales, sino toda la información de contexto, dónde estamos, lo que compramos, las acciones que realizamos, nuestros gustos, nuestras preferencias. Toda esta información mezclada, por así decirlo, analizada, extrayendo el valor, lo que comentábamos antes, no tanto el dato, sino la información, para poder tomar decisiones empresariales, supone ventajas competitivas. Hay distintas empresas que lo utilizan, ¿no? Y no son empresas tan lejanas. Desde luego, tanto es así que precisamente yo creo que las compañías están más que interesadas en llegar a mucho público, llegar al público que a ellos les interesa, ¿no? Para eso existe una cantidad de información brutal que dejamos pues por nuestro rastro por Internet, por nuestras compras, por nuestros hábitos, por la cantidad de dispositivos que tenemos a mano y que utilizamos, donde lógicamente todo ese rastro puede ser utilizado o no utilizado por las compañías para saber qué tipo de consumidor podemos ser ante sus productos. De hecho, da la sensación de que ese cambio que nos decías ahora, las compañías cada vez tienen más interés en ir dirigiéndose a un público más pequeño, pero que se acerca cada vez más a sus necesidades. Eso es un cambio, la verdad, bastante amplio con respecto a lo que veníamos viendo hasta ahora, en el que las empresas intentaban llegar a cuanto más gente, mucho mejor para ellas. Y sin embargo estamos viendo cómo ahora la cosa va cambiando poco a poco y dicen, no, mira, yo prefiero dirigirme a
5.000 personas que sé que me van a comprar el producto a un posible nicho de mercado de 25.000. Eso es correcto y en sí mismo no tiene por qué ser malo. Creo que lo relevante es la pregunta que nos hacías, es si somos conscientes, y yo creo que ahí es donde está el quid de la cuestión. En la medida que sepamos qué se está haciendo con nuestros datos personales y que voluntariamente podamos, porque precisamente nos puede interesar muchísimo que se nos hagan llegar esas ofertas comerciales que nos interesa, nos puede interesar muchísimo recibir determinado tipo de información. Si somos conscientes, yo creo que, y somos dueños al final de nuestra información personal, no habrá ningún problema. Creo que los problemas vienen, y no querría que quedase en el aire esa pregunta que hacías. ¿Hasta qué punto somos conscientes de toda esa información que dejamos? Y evidentemente hay quien usa esa información responsablemente, pero también hay quien no la usa responsablemente, ¿no? Yo creo que ahí vienen los problemas. Los problemas, ¿no? ¿Cuándo dejamos información a lo largo del día? Continuamente. Todo el rato. O sea, desde el punto de vista que tienes un teléfono móvil activo, que estás andando por la calle, estás ya dando información. Desde el punto de vista de que navegas por internet, te consultas tu correo, escribes, visitas determinadas páginas web, estás generando información. Todo esto, como decías, lo que permite es microsegmentar el mercado. Es decir, antes las compañías se dirigían a grandes volúmenes de clientes con un solo producto. Ahora lo que hacen es posicionar microproductos en microclientes o microporciones de clientes que tienen esa necesidad. La tendencia, afortunada o desgraciadamente, es a que los consumidores, incluso las empresas, estemos más dispuestas a dar nuestra información para recibir a cambio pues también información o productos de valor, ¿no? Y siempre surge la pregunta muchas veces, ¿no? Cuando se habla de este tipo de cosas, de bueno, yo voy dando datos, yo pago con mi tarjeta, dejo datos, me doy de alta en una página web, dejo mis datos, contrato un seguro, doy mis datos. Claro, esto está amparado dentro de una normativa que protege mis datos, evidentemente, pero una vez que esa empresa los tiene almacenados, siempre te ponen la famosa cláusula de almacenamiento que puede darse a terceros, tal cual, no sé qué. ¿En qué condiciones se pueden ceder esos datos que yo tengo en mi compañía a terceros? ¿Los tengo que vender? ¿Los puedo vender? ¿Lo puedo hacer gratuitamente? ¿Y cómo funciona eso? ¿Cómo estamos amparados? Bueno, la normativa en este sentido, lógicamente, pues prevé algunos casos donde esos datos se pueden ceder, ¿no? Hay algunos clarísimos que es, como Javier decía, pues tener el consentimiento del usuario. Si el usuario quiere que su banco ceda sus datos al resto de sus compañías porque le pueden interesar los productos que comercializan, pues por supuesto aceptará o no aceptará. O puede haber una causa de previsión legal, es decir, que una ley te obliga a ceder esos datos como compañía, ¿no? Entonces, hay algunos casos que son clarísimos. Yo creo que lo que no podemos hacer es tener una idea de criminalizar a las compañías por el hecho de tener muchos datos, ya que, bueno, como en todas las cosas, no hay muchas que se preocupan mucho, invierten mucho dinero en proteger esa información, y otras porque efectivamente abusan, ¿no? Igual que hay usuarios que también abusan, porque dan datos, intentan poner en aprietos a veces a la compañía haciendo uso de sus derechos. Eso es también cierto. Hay picaresca ahí, ¿no? Desde luego, mucha picaresca. Una de las cosas que yo creo que hay que dejar claras es que ante un problema de protección de datos y con la Agencia de Protección de Datos, el usuario no va a tener ni un duro, digamos, en caso de reclamación, ya que es una sanción administrativa. Entonces no va a conseguir dinero por el hecho de reclamar él mismo. Efectivamente, la posibilidad, no hay que pensar que por el hecho de dejar a una compañía nuestros datos, esa compañía ya puede cederlos indiscriminadamente. Todo lo contrario, la regla general es que no se pueden ceder esos datos salvo en una serie de excepciones. Yo creo que los problemas vienen no tanto de cuando nosotros damos los datos a una compañía, sino que cuando nuestros datos son extraídos, y ahora mismo tenemos un gran debate, por ejemplo, con las cookies, ¿no? Nuestros datos de navegación de Internet. No somos conscientes y, sin embargo, se está llevando a cabo la recogida de los datos. En esos momentos, porque en el momento en el que hay lo que yo llamo el momento mágico, ¿no? Que es un momento en el que hay un formulario de los que hablabas antes. En esos casos es cierto que se te está informando de tus derechos y normalmente quien recoge esos datos sabes exactamente qué datos se están recogiendo de ti porque tú estás voluntariamente rellenando ese formulario datos. Y habrá campos obligatorios, habrá otros campos que no son obligatorios y digamos
que en ese ámbito no suelen producirse, o por lo menos en mi experiencia, no se suelen producir grandes problemas. El problema son esas recogidas de datos que se llevan a cabo, y particularmente en el ámbito online, sin nuestro conocimiento y sin nuestro consentimiento. Ahí también es que tenemos que pensar que hay casos de criminalidad, y algún ejemplo que ponéis, hay auténticos delincuentes online que lo que están haciendo es robar esa información valiosa. Pero en ese caso al que hay que perseguir es al delincuente, y evidentemente también hay que sancionar a la compañía que no implanta las medidas de seguridad necesarias y que permite que se produzcan esos problemas. Me imagino que lógicamente las compañías intentan poner todo de su parte para que esos robos de datos no se produzcan, ¿no? Pero es que el otro día leía también, pues preparando precisamente este tema, que ha surgido un mercado negro todo alrededor de todo este tema de los datos. Se estima que es aproximadamente que el 7% de todos los sistemas a escala mundial está controlado por hackers. ¿Estamos ante un negocio ilegal controlado realmente? Desde luego. O sea, aquí la ilegalidad existe, pero existe la legalidad y la ilegalidad. Es decir, las redes sociales, los buscadores, etcétera, todos ellos tú firmas un acuerdo cuando te das de alta en este tipo de servicios, porque te prestan unos servicios que a priori te interesan, y ellos a cambio explotan esa información estadísticamente para distintas cuestiones como las que estamos comentando, ¿no? Todo ese negocio es legal. Es importante decir, ¿no? Él indicaba sin consentimiento, o con el consentimiento sí, pero quizás no tanto con el conocimiento, ¿no? O la percepción de que se está utilizando. Bueno, pues esto es un hecho, ¿no? Si uno no quiere que su información se utilice, evidentemente no debería firmar o aceptar determinadas condiciones, ¿no? Por otro lado, el mercado negro, o incluso el mercado de los hackers, que ya no es quizá un mercado negro, sino gente que ataca, digamos, sistemas para obtener información y luego comercializarla, es un mercado creciente y boyante. Algo que empezó siendo de la universidad o de los teenagers, ¿no? Por aquello de divertirse, los estudiantes de ingeniería, se está convirtiendo en redes mafiosas profesionales que incluso realizan ataques a nivel de Estado, ¿no? Entonces estamos hablando de otro tipo de escala de problema, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, y yo creo que es importante que diferenciemos que todas estas redes y estas bandas, hay muchas que directamente van al usuario a robar su información, y otras lo que hacen es ir a compañías que utilizan esos datos de forma legal, vulnerando sus medidas de seguridad, hackeando sus sistemas para robar la información. Como decía Javier, pues ahí tenemos que tener en cuenta quién tiene que ser sancionado por una imprudencia en las medidas de seguridad, y otros porque está cometiendo un delito. Pero creo que es muy importante que todos los usuarios sepan, creo que todos somos conscientes, pero a veces creo que está bien recalcar que cada vez tenemos una vida más digital. Eso está clarísimo. Internet ya no solamente es el canal para contratar un seguro, para contratar un servicio. Tenemos una vida digital con fotos, con comentarios, con emails, donde cada vez tenemos más vida. Con foursquares de... Efectivamente. Con dónde estás, con todo tipo de información. Y estábamos antes acostumbrados, yo creo, en el ámbito, llamémosle físico, no online, a que una videocámara te viera en la calle, que andas, o firmas un papel, firmas un contrato, es un papel. Pero ahora mismo, insisto, tenemos mucha más vida digital, y las redes sociales, lógicamente, también están en auge precisamente por eso, porque queremos tener esa vida digital y esa relación social con los demás. ¿Y de qué manera nos podemos proteger, tanto usuarios como compañías, para intentar evitar este tipo de ataques, para evitar esta pérdida de datos que nosotros tenemos, o por lo menos, en la medida de lo posible, mitigarlo? Pues, a ver, yo creo que primero tenemos que ser autorresponsables, y para eso hay que ser muy conscientes que una vez que subimos algo voluntariamente, y aquí hablo de, pues, por ejemplo, una fotografía simplemente, es cierto que en el mundo online nuestra capacidad de control, pese a que tengamos unos derechos que nos reconocen la posibilidad de recuperar esa información, de revocar el consentimiento, es cierto que una vez que subimos algo, nuestra capacidad de control de esa información se diluye muchísimo. Con lo cual yo creo que un primer control debería estar en origen. Tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que subimos, qué información damos, porque es cierto que tenemos unos derechos, pero también es cierto que esa capacidad de ejercitarlos en un entorno online es a veces reducida. Con lo cual, en primer lugar, yo diría,
un sentido de la responsabilidad antes de dar cualquier información, de subir cualquier cosa. Y luego también un ejercicio de prudencia. Tenemos que ahí de la misma manera que si alguien por la calle, un desconocido, nos preguntara determinadas cosas, no se las daríamos, pues yo creo que también como individuos responsables debemos saber con quién estamos tratando y a quién le damos nuestro número de tarjeta de crédito, ¿no? Con lo cual yo, por supuesto, tenemos siempre a la Agencia de Protección de Datos, tenemos unas leyes, pero siempre decimos que venga mamá Agencia de Protección de Datos a protegernos. No, yo creo que, por supuesto, no, ahí están, pero también, y desde aquí yo lo que lanzaría a las personas que nos oyen, es muy importante los menores y los padres, ese ejercicio que tienen que hacer con los niños, es decir, oye, ojo, que en primera instancia tú eres el dueño de tu información y como dueño de tu información tienes que tener la responsabilidad de saber a quién se la estás dando y qué es lo que estás dando. Porque es cierto que eso va a condicionar, los límites ahora se pierden, el tiempo y el espacio han desaparecido. Entonces eso se puede quedar ya ahí para siempre y condicionarte mucho en el futuro, ¿no? ¿Qué más les podemos decir? Bueno, aquí en España yo creo que todavía está muy verde, pero en Estados Unidos incluso empieza a haber doctrinas en algunas universidades que hablan de cuál debería ser el papel del Estado precisamente en preservar estos derechos. Quiero decir, tenemos un Ministerio de Defensa que vela por nuestra vida y por nuestra libertad y nuestra seguridad físicamente, por decirlo de alguna manera, porque hay ciertas amenazas, ¿no? En el mundo digital existen esas bandas armadas, existe esa ciberdelincuencia, esos ciberataques, los hemos visto a nivel de Estado en los últimos años incluso, y como digo, hay doctrinas incluso que empiezan a hablar precisamente de qué papel debería tener el Estado en la seguridad de nuestra vida digital y de nuestra información. Y como dice Javier, por supuesto, ya es el papel de cada uno y de alguna manera mucha concienciación y difusión para saber qué hacen nuestros hijos, nuestros menores y cada persona, ¿no? A ver, desde luego, digamos, la labor empieza por uno mismo. ¿Cuántos nos leemos las condiciones que nos ponen las páginas web, ¿no? Y los contratos no sé si os habéis bajado alguno, pero son de varias decenas de páginas, ¿no? Entonces, digamos que una persona normal que está deseosa de darse de alta en lo que sea, bueno, más allá de 2 párrafos, le cuesta, ¿no? Ya la cosa se empieza a complicar, ¿no? Y encima si está en inglés y tal, pues bueno, pues es difícil, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que hay que empezar por ahí, ¿no? Decir, oye, me estoy dando de alta, asumir lo que uno está haciendo, los contratos que uno firma, porque son contratos como los que firmamos con el bolígrafo en un notario, o sea, que decir, tienen a priori la misma validez, ¿no? Tienen esa relevancia. Entonces, quizá no somos tan conscientes de hacer clic con el ratón, tiene esa importancia, ¿no? Respecto al papel que debe jugar los reguladores o las entidades reguladoras. Bien, así me gusta que vayáis entrando vosotros solos directamente, porque iba a ser la siguiente la siguiente pregunta. Es una buena pregunta, o sea, que decir, esto está muy inicial, no llevamos 200 años con Internet, desgraciadamente o afortunadamente, ¿no? Estamos viviendo una transformación social, una transformación tecnológica, una transformación de las empresas, de la forma en la que nos relacionamos. ¿Qué papel debe jugar? Es todavía muy etéreo. Hay algunos que apuestan por un mayor control, mayor regulación, mayor protección. Hay otros que apuestan por un mayor libre mercado, por una mayor, digamos, suficiencia personal a la hora de aceptar determinadas cosas, ¿no? Yo creo que evolucionará en los próximos años. Probablemente vayamos a un entorno más regulado, como son todos los entornos, como lo es el tráfico, ¿no? En la calle, que quizá ahora no está tan regulado, ¿no? Pero bueno, tampoco yo creo que la gente deba asustarse, ¿no? Simplemente ser más responsable. El problema quizá está en que Internet va un paso por... Bueno, generalmente la sociedad va un paso por delante con respecto a las regulaciones. El problema en Internet está en que no es que vaya uno, es que vamos 5, 6, 7, 8 o 10 pasos más por delante que el resto de las regulaciones. De hecho, ahora, fijaros que estamos hablando de, bueno, una ley española, una ley orgánica, pero que viene de una directiva del año 95. Ahora se está trabajando en un reglamento europeo que, si sigue adelante, saldrá como en 2014, 2015, parece ser, pero puedes imaginarte cómo es la regulación de la protección de datos del año 95, que creo que había un mercado de usuarios de Internet del 0,5 o del 1%, y el que hay ahora mismo. Además, con una ley de protección de datos que afecta a todos los ámbitos, a Internet y a todo tipo de negocios y de sectores. Entonces, siempre va a ir por delante la realidad y la tecnología que el derecho.
No, desde luego. Sí que hay que decir que ahí está, de todas formas, la Agencia de Protección de Datos desde el año 94. En España la primera ley era del año 92, entró en vigor en 93, y la Agencia de Protección de Datos está ahí para una serie de cuestiones. Para cuestiones más graves, digamos, de naturaleza delictiva, la Policía Nacional cuenta con una brigada de delitos tecnológicos que la verdad es el trabajo que hace es excelente, y ante cualquier daño que se sufra en el entorno online, ante cualquier estafa online, las leyes, el Código Penal nos protege, y lo que hay que hacer es denunciarlo como en cualquier otro delito. Pues señores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a llegar a las 10:30, a las 9:30 en Canarias. Se nos acaba el tiempo, podríamos estar, ha sido prácticamente tocar un poco todos los palos, podríamos estar durante horas, pero bueno, prometo que les volveremos a llamar para que entremos ya más en profundidad para hablar de este tema. Rafael Echerandio, Carlos Alberto Saiz, Javier Fernández Samaniego, gracias a los tres por estar con nosotros y espero volver a verles por aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Señores, nosotros nada, hacemos una pausita y seguimos en Primera Hora en Gestiona Radio. ¡Hasta ahora!